Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. La vida puede cambiar. Capítulo 7, una semana después de que Kara se fuera, Mark estaba orgulloso de su nueva área de jardín que había creado, había construido una cerca para mantenerla contenida y evitar que los animales robaran los alimentos que cultivaba, había plantado todas las semillas que adquirió en la ciudad y ahora solo tenía que cultivar. Y espera. Se quedó de pie con una sonrisa en su rostro hasta que se dio cuenta. «Mierda, ¿qué hago ahora?», se preguntó. Había estado bastante aburrido sin Kara y por eso se había distraído con la jardinería. No era una persona paciente, la mayoría de las personas que crecieron en las ciudades no lo eran, siempre estaban en movimiento, siempre haciendo algo. Entonces esta nueva vida lenta no era muy adecuada para él. ¿Podría empezar a planificar cómo liberar a mi papá? Sí, claro, ni siquiera sé dónde lo mantienen, y Kara ya me dijo que no tenía idea de quién era Omniman, pensó para sí mismo con un suspiro mientras se sentó frente a sus plantas. Tal vez haya algo que pueda hacer para que crezcan más rápido, pensó mientras miraba las plantas con aburrimiento. Recordó haber escuchado una vez una historia sobre manzanas doradas que te harían inmortal, aunque cuando se plantaban, toda la vida vegetal a su alrededor florecería. Probablemente sea un mito, pero si la Mujer Maravilla y las Amazonas son reales, ¿eso no hace que la mitología griega sea real?, pensó mientras se recostaba en el césped. Mark no puede evitar empezar a reír. Necesito hacer algunos amigos, no puedo creer que haya considerado simplemente ir a buscar una manzana mítica. Mark se levantó y flotó en el aire. Iré a visitar a Kara, pensó para sí mismo mientras volaba por el bosque esquivando los árboles y volando hacia la granja Kent. Sin embargo, cuando llegó al borde logró ver a un hombre bastante musculoso vestido de rojo y azul flotando hacia el porche de la casa. Mark hizo una pausa en el aire y se llevó la mano a la boca. Sabía que Superman había mejorado su audición, con suerte el sonido de su vuelo podría reducirse a un pájaro o al viento. Cuando vio que Superman no se daba la vuelta, se relajó un poco. Supongo que estaba buscando. Es una manzana dorada, pensó para sí mismo mientras volaba con cuidado por donde había venido y hacia el cielo. Clark acababa de aterrizar en el porche delantero de la casa de su infancia, se sentía un poco culpable por cómo trató a Kara la última vez que la vio. No quería ponerla en un aprieto de esa manera, pero Bruce sospechaba de ella. Él cree que pudo haber tenido contacto con Mark y, aunque Clark piensa que es posible, preferiría confiar en su palabra. Cuando aterriza, ve salir a su padre, Jonathan Kent. Clark. Me alegro de que estés aquí, dijo mientras abrazaba a su hijo adoptivo. Yo también, papá, aunque por la llamada telefónica parecía urgente. ¿Pasa algo?, Clark preguntó con genuina preocupación en su rostro. No estamos seguros, es Kara, ha estado actuando extraño la semana pasada, no sale de su habitación durante el día, y por la noche salta el refrigerador vaciándolo, ni siquiera la he visto. Cocine cualquier cosa, ayer teníamos un pollo entero crudo en el refrigerador y esta mañana puff. ¿Podría estar enferma?, preguntó Jonathan. Clark niega con la cabeza mientras ambos entran. Nada basado en la Tierra, tendría que estar diseñado especialmente para nosotros, respondió. Clark luego mira a Jonathan. ¿Dónde está mamá?, preguntó porque no podía verla en la casa en absoluto. Ella se ofreció a ir a buscar comida mientras yo observaba a Kara. Pensó que tal vez un poco de helado o algo dulce podría animar a la niña, dijo Jonathan, recibiendo un asentimiento de Clark. Iré a ver si puedo hablar con ella, dijo mientras subía las escaleras hasta el final del pasillo donde estaba la habitación de Kara. Tocó la puerta ligeramente pero no obtuvo respuesta, giró el pomo y abrió lentamente la puerta. Chocar salta sorprendido cuando le arrojan un vaso de vidrio, que se estrella contra la pared justo al lado de la puerta. Sé que eres tú, Cal. Vete. Ella gritó. Clark abrió la puerta por completo y entró.
Las luces estaban apagadas y Kara estaba en lo que parecía ser una fortaleza de mantas y almohadas. «Kara, ¿está todo bien?», dijo mientras se acercaba lentamente. «Estoy bien. ¿Por qué todo el mundo sigue preguntando eso?». «Solo estoy un poco cansada estos días», dijo Kara mientras sujetaba las mantas con más fuerza. «Solo están preocupados por ti. Has estado actuando bastante extraño la semana pasada», dijo Clark mientras se acercaba a la cama. Kara se quita la manta que cubre su cabeza y mira a Clark con ojos llorosos. «Dijeron que soy ese extraña, no soy extraña», dijo Kara mientras comenzaba a sollozar. Clark se queda sin palabras porque no tenía idea de cómo había logrado hacerla llorar así. «No quise decir eso, Kara. Eres perfectamente normal, pero creo que podría haber algo mal contigo, podrías estar enferma», dijo Clark retrocediendo un poco en sus palabras. Kara continuó sollozando. «Solo necesito un poco de helado y pimientos», dijo entre lágrimas mientras se secaba los ojos. «¿Qué tal si te llevo a tomar un helado?». «Estoy seguro de que podemos conseguir pimientos también», dijo Clark nerviosamente mientras desenvolvía la manta que envolvía a Kara. Ella todavía estaba en pijama y esperaba poder hacerlo. «Haz que se ponga ropa de verdad antes de irse, con suerte sin hacerla llorar de nuevo». «No quiero salir, soy asquerosa, no quiero que nadie me vea», respondió mientras se cubría nuevamente con las mantas. «Vamos, todo estará bien, prometo que la gente no se quedará mirando», dijo Clark mientras intentaba tranquilizarla. «Entonces podemos hacer un viaje a la cueva de los murciélagos y ver». En un momento Clark estaba hablando y al siguiente estaba volando lejos de la casa. Kara simplemente lo había golpeado directamente a través de la pared y lo había lanzado a través de la granja. Atravesó el granero y fue detenido cuando se estrelló contra un rastreador, se frotó la mandíbula que le dolía. Ella ciertamente no se contuvo con ese golpe, pensó Clark para sí mismo. Kara salió volando de su habitación con los ojos rojos. «Mentiste, todo fue un truco para llevarme a la Baticueva para que Batman pueda hacerme cosas raras con los murciélagos», gritó mientras apretaba los puños. «Kara, cálmate, solo queremos echarte un vistazo y asegurarnos de que estás bien», dijo Clark, pero no pudo decir más cuando Kara lo golpeó una vez más y luego lo golpeó con su visión de calor. «Estoy bien. ¿No lo ves? No me pasa nada». Ella grita mientras desata una amplia explosión de visión de calor sobre Clark. Clark se acerca a Kara tratando de sujetarla y detenerla, pero en una hazaña de velocidad que nunca antes había visto, se da vuelta y lo tira al suelo. Clark gime en una mezcla de dolor y frustración. «Kara, ¿y si algo anda mal? ¿Contigo? A menos que descubramos que no lo sabremos, podría terminar convirtiéndote en un monstruo horrible, por lo que sabemos». Kara hace una pausa y sus ardientes ojos rojos vuelven a la normalidad, luego rompe a llorar incluso peor que antes. Clark vuela hacia ella. «Kara, ¿qué pasa?». Él dijo que no estaba seguro de que la provocó. Kara lo mira con lágrimas corriendo por su rostro. «Dijiste que me iba a poner fea», dijo mientras comenzaba a llorar desconsoladamente. «No, quise decir que podría funcionar si no te tratamos». «No te preocupes, Bruce no te hará nada malo», dijo Clark mientras le frotaba la espalda. Ella lo mira con sus ojos azules llorosos. «No me convertirá en murciélago». «No, prometo decirle que no te convierta en murciélago», dijo Clark con sinceridad. «¿Todavía podemos conseguir helado?», dijo mientras sollozaba. «Por supuesto, con todos los pimientos que quieras», dijo Clark mientras la llevaba de regreso a la granja de Kent. Marruecos. Mark estaba sentado en una cafetería disfrutando de una bebida, se sentía un poco tonto buscando algo tan estúpido, pero no tenía nada mejor que hacer, no tenía idea de por dónde empezar a buscar a su papá. Bueno, eso no era del todo cierto, pero no creía tener la habilidad o experiencia para irrumpir en el salón de justicia en ese momento. Aunque no lo necesitaba, solo necesitaba encontrar a alguien que lo hiciera, solo necesitaba comenzar a volverse lo más fuerte que pudiera. Hasta ahora tuvo suerte de que no habían enviado ninguna de las armas grandes tras él, pero esa suerte no duraría para siempre. Mientras tomaba un sorbo de su bebida, se recostó en su silla preguntándose por dónde empezar. Estudió un poco de mitología griega en la escuela y por eso había venido a Marruecos. Si el jardín estuviera en algún lugar sería aquí, donde comienzan las montañas del Atlas. O terminar. Supuso que podría simplemente volar y buscar si no tenía suerte con los lugareños. Pero eso llevaría bastante tiempo y no está seguro de que funcionaría. Si fuera así de simple, mucha gente ya lo habría encontrado. A menos que estuvieran muertos, pensó para sí mismo. También existe la posibilidad de que no esté en Marruecos sino en Arcadia. Mark no pensó en eso.
Mark se levantó de su mesa dejando algo de dinero en efectivo para pagar el café que rápidamente bebió para animarse. Está bien, vámonos. Dijo que antes de acelerar entre la multitud, se dirigía a la biblioteca más antigua de Fez, que a su vez era la ciudad más antigua de Marruecos. Esperaba poder encontrar algunas respuestas allí, o al menos obtener una pista. Es extraño lo rápido que decidí hacer este viaje, pensó para sí mismo mientras avanzaba entre la multitud. Tal vez tengo la gótica mierda, pensó Debbie para sí misma mientras las bolsas de la compra se abrían y caían al suelo, justo delante de su puerta también. Deborah Grayson no la había pasado bien últimamente, desde que Mark escapó de Gotham y huyó, ella había sido un desastre, la despidieron de su trabajo y actualmente estaba buscando trabajo, aunque estaba teniendo problemas. En ese sentido, aparentemente la desaparición de tu hijo no es una excusa para no trabajar, pensó para sí misma con amargura. Sacó las llaves de su bolsillo y abrió la puerta principal de su departamento vacío, o al menos pensó que estaba vacío. Mientras tomaba sus compras del piso y las colocaba en el mostrador de la cocina, escuchó un crujido en la habitación de Mark. Ella frunce el ceño antes de buscar en su bolso y agarrar la pequeña pistola que llevaba consigo, un hábito de pasar años en Gotham. Se acercó silenciosa y cuidadosamente a la habitación con el arma apuntando hacia adelante. Vio que la puerta de Mark, que normalmente estaba cerrada, estaba abierta, así que empujó lentamente la puerta hasta el final. Sin embargo, en lugar de encontrarse con la vista de un ladrón o un asesino, era una mujer naranja de 6 pies 4 pulgadas con largo cabello rojo, que actualmente estaba inclinada y hurgando en el guardarropa de Mark. No te muevas, advirtió Debbie mientras apuntaba con su arma a la mujer naranja. La chica dejó de hurgar y se quedó completamente inmóvil, todavía estaba inclinada medio hundida en el armario. ¿Qué estás haciendo? Debbie le gritó mientras mantenía su mitad superior en el armario. Con voz apagada, escuchó: dijiste que no nos moviéramos. ¿Es esta chica una idiota? Pensó Debbie antes de suspirar. No quería lidiar con esto ahora. Solo quería sentarse en el sofá y terminar una botella de vino antes de quedarse dormida. Puedes salir del guardarropa de mi hijo, dijo Debbie con ligera irritación en su voz. La mujer retrocedió y se sacó del armario parándose en toda su altura. Se giró con una amplia sonrisa en su rostro. Muchas gracias, amiga. Estaba haciendo bastante calor allí, dijo con una breve reverencia. ¿Quién eres y qué haces en mi casa? ¿Y por qué revisas la ropa de mi hijo? Preguntó Debbie, que no estaba de humor para bromas. Mis disculpas, no quise asustarte, soy Starfire y he tenido dificultades para localizar a tu hijo, así que, estallido. Starfire lloró mientras se frotaba el hombro donde había impactado la bala. Al ver que el primer disparo no tuvo efecto, Debbie fue a disparar de nuevo, pero Starfire levantó las manos en señal de rendición. Por favor, no quiero hacer daño, solo deseo encontrar a Mark Grayson, explicó. Sí, lo sé. Y una vez que lo hayas encontrado, lo capturarás y lo arrojarás a cualquier agujero en el que tengas a mi marido, gritó Debbie. Starfire solo la miró con una expresión horrorizada. ¿Por qué haría tal cosa? Los Viltrumitas son honrados en mi mundo natal, incluso cuando desaparecieron todavía nos enseñaron su importancia para nuestro mundo. Debbie miró a la mujer entrecerrando los ojos, aunque su instinto natural era dudar de sus palabras, parecía demasiado seria para mentir, y era bastante obvio que no era humana, por lo que podía estar diciendo la verdad. Decidió darle a la mujer el beneficio de la duda, así que bajó su arma. ¿Por qué quieres encontrar a mi hijo?, preguntó con una voz mucho más tranquila. Starfire sonrió ampliamente. Toda chica tamaranía sueña con ser arrastrada por un hombre fuerte de Viltrum, desafortunadamente cuando yo nací ya se habían ido por un tiempo, así que estoy muy emocionada de conocerlo, dijo mientras sus ojos comienzan a brillar levemente. Debbie le levantó una ceja a la mujer. Me temo que no encontrarás nada aquí que te ayude a encontrarlo, aunque no sé dónde está toda la emoción. Pareció abandonar a Starfire cuando sus hombros parecieron hundirse. Debbie incluso se sintió un poco mal porque Starfire parecía un cachorro pateado más que cualquier otra cosa. Suspiró y esperó no arrepentirse de lo que estaba a punto de hacer. Lavé toda la ropa y ropa de cama de Mark, pero no he limpiado su habitación. Es posible que puedas encontrar algo debajo, aconsejó y luego decidió ir a la habitación del frente y comenzar a beber. Starfire levantó la cama de Mark con un brazo y miró rápidamente alrededor del desorden debajo de su cama. Sus ojos palpitaban con una luz verde cuando vio que escondido en un rincón había un par de ropa interior. Rápidamente los recogió antes de bajar la cama. Sostuvo la ropa interior y vio un parche seco y húmedo en el frente.
Los acercó a su rostro e inhaló, todo su cuerpo se estremeció al ser asaltada por el poderoso olor acre que parecía capturar todos sus sentidos. No pudo evitar abrir la boca y dejar que su lengua se deslizara y saboreara, sentía como si su lengua hubiera sido electrificada mientras enviaba escalofríos por todo su cuerpo, terminando en su coño que había comenzado a palpitar. Tuvo que obligarse a dejar de inhalar el aroma, pero era difícil, el aroma del semen de Mark mezclado con su sudor era como un afrodisíaco para ella. Pero había conseguido lo que había venido a buscar y se dirigió a la puerta de la habitación de Mark y asomó la cabeza. Gracias, señora Grayson. Antes de ir a la ventana de la habitación de Mark y abrirla, salió volando y subió a la parte superior del edificio antes de inhalar una vez más. Sus ojos se iluminaron cuando logró captar el aroma que estaba buscando. Tan cerca también. Pensó para sí misma felizmente mientras volaba en esa dirección. Fez, Mark gimió mientras colocaba lo que parecía su libro número 1000 sobre la mesa, estaba lleno de absolutamente nada, o al menos nada relevante para lo que quería encontrar, había comenzado preguntando a los lugareños sobre cualquier cosa relacionada con el jardín de las Hespérides, pero no tenían idea de lo que estaba hablando o se reían de él, siendo estos últimos generalmente las personas más educadas. Así que recurrió a los libros con la esperanza de encontrar algo en esta inútil búsqueda suya, pero, como era de esperar, no encontró nada. Apenas tenían mitología griega y los libros geográficos eran igualmente inútiles. Miró hacia una ventana y vio que el sol todavía brillaba afuera, pensó en irse a casa pero descartó la idea, había sentido que últimamente estaba demasiado apegado a Kara y que algo de espacio podría hacerles algún bien a ambos, aunque le dolía un poco estar lejos de ella, algo que no podía explicar, era como si sintiera una profunda necesidad de estar cerca de ella todo el tiempo. Escuché que eres el hombre que ha estado preguntando por el jardín de las Hespérides. Mark giró la cabeza y se encontró con una mujer alta y de cabello rubio, vestía un extraño traje blanco y era bastante musculosa, a su espalda había otras dos mujeres con cabello oscuro y trajes similares. Lo soy, aunque estoy empezando a ver qué idiota fui por intentar encontrarlo, le respondió a la mujer, no pudo evitar preguntarse por qué había empezado a hablar con él especialmente cuando lo miraba con tanto disgusto, aunque lo ocultó bien. ¿Podemos guiarte hasta su ubicación, por un precio sencillo, estás de acuerdo? Preguntó la mujer. Mark se inclinó hacia adelante en su silla y entrecerró los ojos. ¿Qué precio es ese? Ella sonrió. Simplemente debes arrancarnos una de las manzanas doradas del árbol. Mark levantó una ceja, planeaba hacer lo mismo de todos modos. ¿Eso es todo? ¿No hay otro precio? ¿Sin cargos ocultos? Preguntó. Ella negó con la cabeza. Simplemente consíguenos una manzana dorada y tendremos un acuerdo. Mark no pudo evitar pensar que lo estaban jodiendo, sus instintos de Gotham hormigueaban en ese momento, y no ayudó que estas mujeres se vistieran como si fueran parientes de Wonder Woman. Sin embargo, no había logrado ningún avance por sí solo y este era el único camino a seguir. Por supuesto, podía darse por vencido y regresar a casa, pero la idea de pasar semanas viendo crecer sus plantas sonaba peor que caer en una trampa. Muy bien, hemos un trato, dijo antes de levantarse. Bien, puedes llamarme Arsia, ahora sígueme, debemos llegar antes del atardecer o la entrada se cerrará, dijo dándose vueltas sobre sus talones y saliendo sin siquiera esperar a que él la siguiera. ¿Cuál es su problema? Bueno, al menos mi día está mejorando, me pregunto cómo estará Kara. Aléjate. Aléjate. Kara gritó mientras volaba de regreso a la pared de la baticueva, hundiéndose en un pequeño nicho, entró lo suficientemente lejos como para que lo único que Clark y Batman pudieran ver fuera el tono rojo de sus ojos. Clark suspiró mientras sus hombros caían, aunque no le gustaba exactamente el bisturí de kriptonita que tenía Bruce, era la forma más fácil de cortar la piel de Kara y analizar su sangre. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer esto sin la kriptonita? Batman niega con la cabeza. No con el equipo que tengo aquí, pero no importa, ella no está enferma, dijo mientras se giraba hacia la computadora y comenzaba a escribir. Clark frunció el ceño y se acercó a él. ¿Qué quieres decir con que no está enferma? Mírala, está completamente fuera de control, apenas se parece en nada a la Kara que conozco. No dije que no le pasaba nada, solo dije que no estaba enferma, afirmó Batman. Clark suspiró mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Bruce, no estoy de humor para acertijos, dime qué le pasa a Kara. Batman se da vuelta y lo mira. Ella está embarazada. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, el silencio reinó en toda la cueva, y Clark se quedó sin palabras, sin poder decir una palabra. Su cuerpo está inundado de hormonas que los kryptonianos casi habían eliminado, está fuera de control porque funciona completamente según sus instintos.
Lo sospeché cuando me contaste lo que pasó en la granja, pero cuando la expuse a la kriptonita, prácticamente confirmó mi teoría. Ella huyó del material peligroso y se puso en posición defensiva, continuó. Clark no fue el único que escuchó sus palabras. Kara, que había tomado posición en su pequeño rincón, escuchó lo que dijo y se palmeó el estómago. No sabía si reír o llorar. En retrospectiva, debería haber sabido que esto sucedería. La fortaleza le había hablado de la potencia del Adn Viltrumite. Pero en ese momento no pudo evitarlo, aunque las muchas veces posteriores probablemente tampoco ayudaron. Pero, sobre todo, estaba aterrorizada de cómo reaccionaría Mark. Apenas se conocían y ahora ella estaba embarazada de su hijo. Tenía que salir y decírselo, pero Clark la seguiría. No quería llevarlo de regreso a su casa. Aún así, tenía que intentarlo. Kara fue a salir de su pequeño alcoba, sin embargo, saltó hacia atrás al ver el cabello rojo y la amplia sonrisa de Cory, chilló y retrocedió golpeando la pared de la alcoba con sorpresa. Cory frunció el ceño y se subió al interior. Comenzó a oler a Kara, comenzó desde los pies y subió por su cuerpo hasta el cuello e incluso la lamió. Cory, ¿qué estás haciendo?, dijo mientras la mujer más grande se subía encima de ella. Cory retrocedió sentándose sobre sus talones. Parece que estoy en lo cierto. De hecho eres Kara Zor-El y no Mark Grayson. Realmente necesitabas lamerme para descubrir eso, gritó mientras se limpiaba la saliva de Cory del cuello. Me disculpo, amiga Kara, pero el olor que percibí de la ropa interior de Mark me llevó hasta ti, dijo con un ligero toque de confusión en su voz. Pero luego junta sus manos y sonríe ampliamente. Oh, qué feliz debes haber sido bendecido por Mark con su semilla. ¿Ya ha echado raíces?, dijo mientras gateaba hacia ella y comenzaba a olfatear su ingle y su estómago. ¿Sí? ¿Sí? No tienes que hacer eso, dijo mientras la empujaba. Me alegro mucho por ti, amiga Kara. Tal vez podamos hacer esa tradición humana. ¿Qué fue? ¿La ducha del bebé, sí?, preguntó mientras se tocaba la barbilla. Batman estaba escuchando su conversación. Tenía cámaras y micrófonos instalados en toda la baticueva. Sabía que Starfire había entrado a través de la cascada, pero decidió no mencionarlo porque quería saber si ella tenía alguna información, y así fue. Si Mark estuviera cerca, entonces es probable que Starfire pudiera olerlo, solo necesitaría colocarle un rastreador. Sin embargo, Batman sale de sus pensamientos por el sonido del metal crujiendo y rompiéndose, mira a su derecha y ve a Clark quien aprieta los dientes con pura rabia mientras sus ojos brillan rojos. Bruce, dame la mejor estimación que tengas. Kansas, ahí es donde Supergirl pasó los últimos meses. Tendrían que haber estado muy cerca para cualquier reacción biológica, dijo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Superman desapareció. Grieta, la onda expansiva de él rompiendo la barrera del sonido, destrozó las pantallas y cualquier objeto de vidrio en los alrededores, lo que solo hizo que Batman gruñera de disgusto. La vida puede cambiar. Capítulo 8. Mark había seguido a Arcea y sus compañeros fuera de la ciudad y hacia el bosque. Se sintió un poco satisfecho consigo mismo cuando vio que se dirigían a las montañas del Atlas, ya que allí fue donde teorizó que el jardín sería la primera cosa inteligente que he hecho. En un rato, pensó para sí mismo mientras se quedaba un poco atrás de ellos. Caminó delante de ellos por un tiempo, pero los había sorprendido mirándolo un par de veces, lo que lo hizo sentir más que incómodo. Había algo extraño en estas chicas. Podía adivinar que no eran del todo normales, pero no podía descifrar qué las hacía tan extrañas. ¿Son amazonas?, pensó para sí mismo, pero luego se quitó ese pensamiento de encima. Wonder Woman fue la única persona que alguna vez salió de su casa, o eso es lo que ella había dicho en una entrevista una vez. Probablemente solo eran personas que querían una oportunidad de alcanzar la inmortalidad, lo cual a Mark no le importaba demasiado. La mayoría de los inmortales probablemente eran idiotas, así que si querían vivir con ellos como compañía, no los detendría. Nos estamos acercando, le dijo Arcea con voz seca sin siquiera girarse para mirarlo. Mark levantó una ceja. Saben que ustedes, chicas, me miran como si fuera un desperdicio humano real. Ahora sé que no son de Gotham. ¿Cuál es su problema? ¿Cómo te atreves a hablarle así, insolente? Tranquila, Mirina. Simplemente aún no conoce su lugar, dijo Arcea mientras la interrumpía. Mark suspiró. Solo toma la manzana y vete, no hagas de esto un problema mayor, pensó para sí mismo. Para responder a tu pregunta, hombre, es una respuesta involuntaria. Cada vez que tu mirada pasa sobre nosotros luchamos por no vomitar, así que por favor trata de no ofenderte, explicó Arcea. Lo intentaré, dijo Mark con una mirada de estupefacción en su rostro. Supuso que estaba bastante impresionado de cómo ella podía insultarlo mientras le ofrecía una disculpa.
Aunque era obvio porque, ella necesitaba que él consiguiera las manzanas ya que no podía hacerlo por alguna razón. Mark decidió guardar silencio el resto del viaje, dudaba que pudiera obtener una conversación útil con ellos. Tal vez sean de Gotham, pensó para sí mismo con una leve risa. Sin embargo, tuvo que borrar la sonrisa de su rostro cuando una de las mujeres se giró y frunció el ceño. Caminaron durante una hora más antes de detenerse. Estamos aquí, dijo Aresia mientras señalaba hacia la parte inferior de la montaña Atlas, que era solo una pared de roca plana. Mark miró más de cerca pero no vio nada. No veo nada más que la montaña, le dijo. Aresia solo murmuró algo en voz baja, sonó mucho como hombre estúpido pero Mark decidió ignorarlo. Solo se mostrará una vez que la última luz del sol brille sobre él, explicó. Mark asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de irse, apoyarse contra un árbol y esperar a que se pusiera el sol. Aunque era más fácil decirlo que hacerlo, sacó su teléfono que había comprado en Marruecos y comenzó a enviarle un mensaje de texto a alguien. Probablemente le costaría mucho, pero cuando estaba entre eso y tener una pequeña charla con estas mujeres, prefería ir. Se rompió de nuevo. Mark. Hola Kara, soy Mark, ¿cómo has estado? Has estado fuera por un tiempo, quería ver cómo estabas. Luego, Mark bajó los brazos y esperó a que ella respondiera, se asustó un poco cuando vio a los dos compañeros de Aresia mirándolo fijamente, o tal vez al teléfono que estaba usando. Kara. Hola Mark, estoy bien y efectivamente ha pasado un tiempo desde que nos vemos, tal vez podrías decirme tu ubicación y podríamos entablar relaciones. Mark levantó una ceja ante el mensaje, había pasado bastante tiempo con Kara, ¿era otra persona o alguien le arrebató el cuerpo? Marcos. ¿Quién es este? Eres muy malo haciéndote pasar por Kara. Kara. Lo siento Mark, uno de mis amigos tomó mi teléfono sin que yo me diera cuenta, me alegra mucho saber de ti, lamento no haber podido venir a verte, pero las cosas se han complicado, tenemos mucho que hacer. Hablar sobre. Mark. Claro, te avisaré cuando regrese a casa y podrás venir. Kara. Puede que esa no sea una gran idea Marcos. ¿Por qué no? Kara. Como dije es complicado pero deberías evitar Kansas por un tiempo, Superman realmente quiere encontrarte. Mark tragó saliva, eso definitivamente no era bueno, ni siquiera podía vencer a Kara, así que si Superman aparecía definitivamente lo golpearían. Mark. Mierda, ¿algún consejo sobre qué hacer? Kara. Sí, necesitamos tener relaciones sexuales. Mark. ¿Cómo ayudaría eso? Kara. ¿Ayuda qué? Al otro lado de la línea, Kara y Cory estaban volando alrededor de la baticueva mientras Cory una vez más había logrado quitarle el teléfono a Kara. Cory, devuélvemelo. Kara gimió mientras la agarraba tratando de alcanzar el teléfono. Mark. De todos modos voy a ir, tengo un trabajo que hacer, Kia luego Kara. Luego, Mark aplastó el teléfono que tenía en la mano antes de tirarlo, incluso las mujeres tuvieron que admitir que estaban un poco impresionadas por lo lejos que logró arrojarlo. El sol finalmente comenzaba a ponerse y Mark vio como la cara de las montañas rocosas comenzaba a brillar y luego se convertía en lo que parecía la entrada a una cueva. Sé que la magia es real, pero, ¡uah!, pensó para sí mismo mientras seguía el camino. Mujer a la entrada. Detengan a Aresia. Escuchó desde arriba como una mujer que volaba aterrizaba frente a ellos. Decir que Mark reconoció a la mujer sería quedarse corto, no tenía ninguna duda de que cualquier niño o hombre pasado la pubertad la reconocería. Tienes que estar bromeando, se dijo Mark en silencio. Diana, es bueno verte hermana, dijo Aresia con una sonrisa, aunque claramente forzada. Diana, también conocida como Mujer Maravilla, frunció el ceño ante las palabras de familiaridad. Veo a través de tus mentiras Aresia, ahora dime qué haces aquí, seguro no eres tan tonta como para creerte capaz de conseguir una manzana, afirmó la Mujer Maravilla. No planeo obtener la manzana yo misma, se limitó a afirmar Aresia. El ceño de Wonder Woman se intensificó. Fue en este punto que notó a Mark detrás de ellos. Ya veo, entonces has conseguido que una pobre alma desafortunada agarre la manzana por ti. ¿Pobre alma desafortunada? Mark pensó para sí mismo, aunque ahora que ella lo mencionó estaba bastante seguro de que había un peligro asociado con el árbol, pero por su vida no tenía idea de qué era. Diana, mantente fuera de nuestro camino, no tienes nada que hacer aquí, afirmó Aresia con veneno. Me temo que sí. Después de lo que has hecho, el único lugar adecuado para ti son las celdas debajo de Themyscira, respondió Wonder Woman con los ojos entrecerrados. El hombre entra a la cueva y recupera las manzanas, dijo Aresia mientras miraba a Mark.
Mark suspiró. Claro jefe, no quiero lidiar con esta mierda de todos modos, le respondió aunque se susurró la última parte para sí mismo. Comenzó a caminar hacia la entrada de la cueva, pero Wonder Woman se interpuso en su camino. Aresia te está engañando, cualquier cosa que ella prometió nunca la obtendrás, dijo Wonder Woman suplicante. Escucha, solo estoy tratando de conseguir una manzana para mí. Lo que ella haga con ella no me importa, le dijo Mark con un suspiro. Sin embargo, antes de que ella pueda responder, Mark la agarra del brazo antes de girarla sobre él y hacia Aresia. Eso debería darles una ventaja, pensó para sí mismo mientras caminaba hacia la cueva y el sonido de la pelea se apagaba detrás de él. Cory. Kara gritó con lágrimas mientras sus ojos enrojecían. Había intentado enviarle un mensaje a Mark nuevamente, pero el mensaje no se envió, por lo que perdió la oportunidad de hablar con él un poco más. Me disculpo, amiga Kara, no pude controlarme cuando él estaba al otro lado del teléfono, dijo Cory con una profunda reverencia mientras ambos se sentaban en el suelo en la baticueva. Kara la había perseguido durante un tiempo, causando estragos y causando una gran molestia a Batman, que permanecía frente a la batcomputadora. Aunque no podía echarlos exactamente, si Starfire se fuera, lo más probable es que Supergirl la siguiera para encontrar a Mark. Si bien este era inicialmente su plan, lo pensó un poco más y decidió no hacerlo. No podía estar seguro de que Starfire y Supergirl no defenderían a Mark. Superman y la mayor parte de la liga no estarían dispuestos a luchar contra Supergirl en circunstancias normales, pero ahora que estaba embarazada ni siquiera era una pregunta. Entonces no, el mejor lugar para estas dos chicas era lo más lejos posible de Mark. Mientras estaban separados, Superman y la Liga podían capturar a Mark y asegurarse de que no fuera un peligro para nadie más. Si bien Batman consideró las implicaciones éticas de lo que estaba haciendo, no tenía otra opción. Había visto lo que podía hacer un Viltrumite adulto con cientos de años de experiencia en batalla, y no quería ver a 20 más de ellos invadiendo la Tierra. Clark estaba en pie de guerra ahora, no pasaría mucho tiempo antes de que encontrara a Mark, solo esperaba que la pelea entre ellos no causara demasiados daños colaterales. Necesitaría obtener una muestra de ADN de Mark. El hecho de que tenga un metagen debería ser imposible, por lo que aprendieron de Omniman. El ADN de Viltrumite sobrescribe el ADN extraño, lo que hace que los híbridos sean imposibles, o eso es lo que pensó. Estrella de fuego. Batman gruñó sin quitar los ojos de la computadora. Había escuchado la conversación entre Starfire y Deborah Grayson, así que esperaba que ella tuviera información sobre la descendencia de Viltrumite. Cory se giró cuando escuchó a Batman y voló hacia él aterrizando junto a él. Saludos, señor. Batman, ¿hay algo en lo que pueda ayudar? Dijo con una amplia sonrisa. ¿Qué sabes sobre los Viltrumites? Preguntó Batman sin rodeos mientras mantenía sus ojos en la computadora. Cory no pudo evitar fruncir el ceño lindamente mientras arrugaba las cejas. No serás malo con Mark, ¿verdad? Preguntó mientras entrecerraba los ojos hacia el caballero oscuro. No, está bien. ¿Qué quieres saber sobre ellos? Respondió Cory. Dame información sobre la descendencia entre tamaraneanos y viltrumitas, preguntó Batman. Cory se tocó la barbilla por un momento. Cualquier descendiente entre nuestras razas solo sería viltrumita si su ADN no se sobrescribiera, entonces el bebé moriría. ¿Así que no son posibles verdaderos híbridos? Preguntó Batman. Cory sacudió la cabeza, pero luego se detuvo y se concentró por un momento antes de que sus ojos se abrieran. Sí. Creo que hubo un caso así de un verdadero híbrido, se convirtió en un viltrumita capaz de absorber la radiación estelar como los tamaraneanos, aunque fueron miles. Hace muchos años, por lo que no está claro si la historia de Trag era cierta o no. Batman gruñó pero estaba un poco preocupado. Sabía que el ADN de Viltrumite era puro y agresivo, pero matar a su anfitrión si no reescribía su código era preocupante. Principalmente porque el ADN kryptoniano era igual de complejo, por lo que cuando Supergirl dio a luz, el niño probablemente no sobreviviría. Aunque probablemente sería mejor no mencionárselo a nadie en este momento. Mark emergió de la oscuridad de la cueva a un lugar que estaba completamente fuera de este mundo. Era como si el lugar estuviera perpetuamente atrapado en el atardecer y el otoño. Todas las hojas eran de un suave color naranja que se mecían suavemente con el viento. En el centro del valle en el que parecía haber entrado había un árbol enorme. El árbol era tan grande que sus raíces parecían sobresalir del suelo mientras se enroscaban. La base del árbol. Mark miró al suelo y vio un gran camino de mármol que parecía conducir al árbol. En el camino hacia el árbol había una hermosa mansión de mármol. Este lugar es hermoso, pensó para sí mismo mientras flotaba sobre el camino y flotaba para ver mejor el lugar.
Había muchos árboles diferentes que florecían y muchas plantas diferentes. Todo parecía etéreo. Vio una planta con un brillo dorado que parecía irradiar una luz suave, vio un árbol con lo que parecían ciruelos que crecían boca abajo. Una de las plantas que reconoció de la mitología griega fue el árbol de loto, estuvo tentado de probar una de las flores o frutos que florecían en él. Sin embargo, se conformó con hacer la mejor opción. Todo esto será genial para mi jardín, pensó para sí mismo con una sonrisa mientras volaba hacia cada una de las plantas, recogiendo muestras y guardándolas en su mochila antes de continuar por el camino. A lo lejos podía ver las grandes manzanas doradas que colgaban del árbol, lo hizo boquiabierto, la fruta era hermosa e inmediatamente sintió la necesidad de comer una pero logró dominarse. Al pasar por la casa vio una nota colocada en el exterior de la puerta. Los dioses nunca son felices ni agradecidos, así que alades con ellos. Nos vamos de vacaciones, unas merecidas vacaciones que llevan miles de años preparándose. No seas estúpido y haz algo como recoger la fruta, no estaremos ahí para ayudar a ningún chico lindo. Las Hespérides. Mark levantó una ceja ante la nota antes de sacudir la cabeza y flotar de regreso al camino y continuar hacia el árbol, no pudo evitar pensar que se estaba olvidando de algo. Todo este lugar parecía demasiado pacífico, lo que hizo que Mark se preguntara por qué Aresia lo necesitaba en primer lugar. A medida que se acercaba al árbol, quedó cada vez más fascinado por su belleza. Las grandes raíces que sobresalían del suelo eran como un bosque en sí mismo y estaban cubiertas de hojas otoñales que caían del árbol. Mark voló más alto y se acercó a una rama en la que florecían manzanas doradas. De las manzanas salía un calor cálido, reconfortante y que lo envolvió por completo. Mark extendió la mano y agarró la fruta. Cuando su piel hizo contacto con la manzana, inhaló profundamente. Era como si cada hueso de su cuerpo le gritara que se comiera la manzana, solo por el olor podía decir que sería la cosa más deliciosa que jamás hubiera probado. Mark respiró hondo antes de apretar los dientes y poner la manzana en su bolso, luego extendió la mano y agarró una segunda, aunque al hacerlo escuchó y sintió que el árbol comenzaba a crujir. Miró a su alrededor confundido sobre qué lo estaba causando y no vio nada, pero luego miró hacia abajo y vio que las raíces estaban comenzando a moverse. Fue en ese momento que tuvo una epifanía repentina que hizo que todo lo que se había preguntado tuviera sentido. No puedo creer que me haya olvidado de eso, pensó para sí mismo mientras se reía sin humor. Estaba tan concentrado en las manzanas doradas y en encontrar el jardín de las Hespérides que se olvidó por completo del dragón de 100 cabezas que lo custodiaba. Roar mierda fue lo único en lo que Mark pudo pensar cuando vio lo que al principio pensó que era una raíz, pero que ahora se parecía mucho a la cabeza de un dragón lanzándose hacia él. Mark gruñó cuando la cabeza del dragón se estrelló contra él antes de detener su impulso y dejar que Mark cayera al suelo. Sí, a la mierda, pensó para sí mismo mientras se giraba y comenzaba a volar de regreso a la entrada de la cueva. Pero como un rayo, una de las cabezas se estiró bloqueándolo y rodeándolo, le hizo preguntarse qué tan grande era esta criatura. Mark miró a su alrededor presa del pánico tratando de seguir las cabezas que habían comenzado a despertar. Una cabeza se lanza hacia adelante con las fauces abiertas con la intención de prepararle el desayuno a Mark, pero también pudo ver otras dos lanzándose desde diferentes lados. Se disparó, volando más alto en el aire y vio cómo dos de las cabezas chocaban entre sí. Deben haber estado dormidos por un tiempo, aún no están sincronizados adecuadamente, pensó para sí mismo con una sonrisa mientras un plan comenzaba a formarse en su mente. Más cabezas comenzaron a levantarse con la intención de devorarlo, por lo que Mark se agachó y se dirigió hacia el árbol donde descansaba su cuerpo principal, se zambulló y giró haciendo todo lo que pudo para evitar las 100 cabezas que parecían intentar devorarlo. Aunque empezó a preocuparse un poco más cuando vio fuego saliendo de una de sus bocas, parecía que todavía no era capaz de escupir fuego. Mark impulsó su velocidad al máximo sin dejar de poder maniobrar por completo. Era difícil, como tratar de esquivar un árbol sacudido. Finalmente, una de las criaturas logró golpearlo con un movimiento de su cuello y salió disparado golpeando otra cabeza con tanta fuerza que la hizo rugir de dolor. Los ojos de Mark se abrieron cuando vio docenas de cabezas de dragón viniendo hacia él y rápidamente se hizo pesado mientras se dejaba caer al suelo, aunque rápidamente lo cambió y se hizo lo más liviano que pudo. Voló de regreso hacia el árbol golpeando y esquivando las cabezas mientras se acercaban a él, miró hacia atrás y un par de docenas de cabezas lo seguían, sonrió mientras su plan estaba funcionando. Voló alrededor del árbol en espiral hacia arriba antes de sumergirse debajo de las cabezas que lo seguían.
Lo que resultó fue que una gran mayoría de las cabezas se enredaron entre sí y solo una docena quedaron libres para evitar que escapara. Esta es una pelea más justa, dijo Mark mientras golpeaba con el puño la otra mano. Diana respiró profundamente mientras estaba arrodillada frente a sus ex hermanas. Se reprendió a sí misma por bajar la guardia y dejar que Aresia la golpeara con cualquier gas que liberara del recipiente, aunque fuera lo que fuese, la drenaba lentamente y permitía a sus hermanas tomar ventaja por un tiempo. Aunque cuando finalmente los rechazó, Aresia logró tomar su lazo y envolverla con él. Así que aquí estaba a merced de su ex hermana, solo deseaba haber podido evitar que el hombre desperdiciara su vida. Diana, por favor reconsidera, piensa en el progreso que este mundo hará una vez que el hombre esté fuera del camino. Diana, aún respirando pesadamente, mira a Aresia. El hombre puede cambiar, he conocido hombres que inspiran esperanza y traen justicia, exhaló. Artesia solo frunció el ceño. No importa lo que sientas por ellos, ahora verás que tengo razón, los hombres solo pueden ofrecer decepción, pero no temas, haré lo que tú te niegues, asumiré la carga de hacer de este mundo un paraíso como Themyscira, continuó con una amplia sonrisa. Sin embargo, antes de que Diana pueda responder, escuchan sonidos provenientes de la entrada del jardín de las Hespérides. Esto eventualmente se convierte en Mark, quien encuentra su ropa rota y cubierta de moretones y cortes. Decir que las mujeres estaban sorprendidas sería quedarse corto, ya que los cuatro esperaban que Mark muriera de una muerte horrible. Gracias por la advertencia sobre el dragón, dijo Mark secamente mientras caminaba hacia ellos. Aresia miró a Mark con codicia y emoción en sus ojos, muy lejos de cómo lo miraba antes. Lo tienes. Ella prácticamente gritó. Mark suspiró. Podría haberlo pedido amablemente, pero como sea, pensó para sí mismo mientras sacaba la radiante manzana dorada de su bolso. Diana no podía creer lo que veía, había logrado hacer algo con lo que incluso el poderoso Hércules tuvo problemas. Tú no puedo dárselo. Dios sabe cómo lo usará. Diana le dijo a Mark desesperadamente mientras intentaba escapar de su lazo. Pero el veneno que corría por sus venas no era solo de naturaleza química, sino que también tenía orígenes mágicos y se encontraba sudando cada vez más. ¿Se encuentra ella bien?, preguntó Mark mientras miraba hacia la Mujer Maravilla. Ella parecía una mierda y aunque no era exactamente amigo de la Liga de la Justicia, no significaba que quisiera verlos a todos morir. Ella estará durmiendo mucho tiempo, ahora dame la manzana. Ella ordenó. No puedes, es demasiado poderoso, dijo Diana antes de caer de rodillas al suelo. Ven, date prisa. Dame la manzana, dijo Aresia mientras comenzaba a acercarse a Mark. ¿Qué planeas hacer con él?, Marcos preguntó. Es simplemente un ingrediente de algo que estoy creando, algo que cambiará el mundo, dijo con una sonrisa salvaje que le dio a Mark escalofríos por todo el cuerpo. Había algo extraño en esta situación, si bien él no era un héroe, tampoco se consideraba un villano. Esta manzana, si las leyendas son correctas, es un objeto poderoso, y si Wonder Woman estuvo aquí, entonces Aresia era casi con certeza una villana. Había vivido en Gotham el tiempo suficiente para saber que a los villanos no les importaba a quién lastimaban, era más que nada un juego para ellos o el mundo era simplemente suyo para cambiar. Creo que me aferraré a esto, dijo Mark con un sonríe mientras lo guarda en su bolso. Teníamos un trato. Aresia gruñó mientras ella y las otras amazonas estaban listas para pelear. Sí, lo hicimos, pero no te ofendas, me asustas un poco, dijo Mark antes de atacar frente a ella lanzando un puñetazo que ella apenas bloqueó, aunque la fuerza del mismo aún la lanzó de regreso al bosque y a través de varios árboles. Mark luego apunta a la amazona que sostenía a Diana en su lazo, le lanza un golpe perezoso que ella logra bloquear pero se esfuerza por la fuerza. Mark luego aumenta el peso de sus puños antes de que rompa su defensa y la golpee en la cara. Luego agarra el lazo antes de agarrar a Diana y alejarse. Acababa de luchar contra un gran dragón, por lo que no estaba de humor para luchar contra las amazonas, además quería ser cauteloso ya que tenían algo capaz de derrotar a Wonder Woman. Mark escucha los gritos de Aresia mientras sale volando poniendo una buena distancia entre ellos, vuela durante unos 20 minutos a un ritmo moderado antes de llegar a la costa de Marruecos. Luego recostó a Wonder Woman en la arena, ella todavía no respondía, así que no estaba seguro de qué hacer. Aunque se le ocurrió una idea, cuando sacó una de las manzanas de su espalda, esperaba poder comerse esta y guardar la otra para su casa, pero parecía que no podría hacerlo. Levantó la cabeza y trató de que moviera la boca y le diera un mordisco a la manzana, pero ella estaba completamente fuera de sí. Supongo que es hora de vivir mi sueño de infancia, pensó para sí mismo con sarcasmo.
Se llevó la manzana a la boca y la mordió, casi se desmaya por el sabor y las sensaciones que encontraron en su lengua. La necesidad y el deseo de tragar la deliciosa manzana eran casi abrumadores, casi tan malos como se había sentido con Kara. Lo empujó y puso sus labios en los labios de Wonder Woman que le daba la manzana. Pareció funcionar cuando sus ojos se abrieron ampliamente ante los labios de Mark. Ella gimió ante el sabor de la manzana y el sabor persistente en la lengua de Mark. Aunque cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, luchó para que Mark retrocediera. ¿Cómo te atreves? Diana le gritó a Mark, quien simplemente puso los ojos en blanco. De nada, podría haberte dejado desmayado pero te di la manzana, respondió Mark. Diana sintió que su sorpresa una vez más pasaba a primer plano, el hecho de que este hombre fuera capaz de evitar la tentación de la manzana dorada y en su lugar se la diera voluntariamente. Se quedó sentada sin hablar mientras Mark la desataba y le devolvía el lazo. Luego Mark se dio la vuelta y comenzó a flotar en el aire. ¿A dónde vas? Diana se encontró preguntando de repente. En casa, ha sido un día largo, exhaló Mark mientras se estiraba, luego salió disparado hacia el cielo, dejando un estampido sónico a su paso y Diana simplemente sentada en la playa abandonada a sus pensamientos. La vida puede cambiar. Capítulo 9. Una semana más tarde, Mark abrió los ojos cuando despertó de su sueño, miró por la ventana de su casa en el bosque y vio que el sol estaba alto en el cielo. Había estado durmiendo hasta el mediodía desde que dejó Gotham, que era algo que generalmente se considera un lujo. En Gotham la vida era mucho más rápida, además temprano en la mañana normalmente evitabas a la escoria de Gotham ya que parecía que no les gustaba mucho las madrugadas. Mark se levantó de la cama y se estiró, aunque ninguno de sus huesos se rompió ni sintió ningún alivio cuando estiró los músculos, descubrió que desde que su Devil Trumite había despertado, su cuerpo siempre estaba en óptimas condiciones. Sin embargo, eso no le impidió estirarse, probablemente porque el viejo Ted se lo había metido a golpes. Mark se puso unos pantalones cortos y caminó hacia su ventana, presionó un botón en el costado y se dobló sobre sí mismo abriéndose. Los kryptonianos seguramente hacen algunas cosas salvajes, pensó para sí mismo mientras saltaba por la ventana y flotaba hacia su jardín. Desde que plantó su manzana dorada en el suelo, es como si todo lo que plantó allí se convirtiera en una superplanta, mientras que su jardín de ninguna manera podía igualar la belleza del jardín de las Hespérides, también tenía casi todas las mismas plantas. Como propio. Si bien sabía que había hecho un poco de trampa en lo que respecta al jardín, no podía evitar estar orgulloso de él, todo se veía hermoso y saludable e irradiaba un brillo etéreo. Mark no era una persona que diría que las verduras o las frutas eran sus favoritas, pero con solo mirarlas en el jardín no podía esperar hasta que florecieran adecuadamente. Debería ir a buscar otro teléfono, necesito ver a Kara, se dijo a sí mismo mientras terminaba de regar sus plantas y regresaba a su casa. Ojalá pueda verla sin que el gran rojo y azul se entere, pensó para sí mismo. Se vistió y se puso un disfraz rudimentario que incluía unas gafas y un sombrero. Salió rápidamente de su casa antes de alejarse hacia Smallville, sabía que era un poco arriesgado pero esperaba que Superman no buscara en el pequeño pueblo ya que estaba muy cerca de casa. Ocultarse a plena vista es algo real, ¿verdad? Pensó para sí mismo mientras volaba por el bosque sin sobrepasar la línea de árboles. Kara. La cena está lista, trae a tu amiga también, gritó Marta desde el pie de las escaleras antes de regresar a la cocina. Está bien, mamá. Un momento, dijo Kara mientras se paraba frente a su espejo sin ropa, detrás de ella sentada en su cama estaba su amiga Cory quien la había seguido hasta aquí desde la baticueva. No es que a Kara le importara, era agradable tener una amiga con ella, especialmente una que no pensara que había sido violada o que estaba loca en ese momento. Aunque no sabía cómo se sentía acerca de la obsesión de Cory con Mark, tal vez tenía algo que ver con su raza como era con ella, si ese es el caso no puede culparla por ello. Creo que estoy empezando a engordar, dijo Kara mientras se paraba de lado mirando su cuerpo en el espejo, su pequeño trasero respingón sobresalía y se movía cada vez que se movía, y su estómago, que solía estar plano y tenso con el músculo, se había agrandado un poco formando una pequeña panza. Cory se levantó de la cama y caminó detrás de ella, eclipsó la forma de Kara de 5 pies 5 pulgadas con sus propios 6 pies 4 pulgadas, rodeó a Kara y agarró sus senos que habían comenzado a crecer. De hecho, estos se han vuelto mucho más gordos, dijo con una risita. Kara gimió y la empujó. Lo digo en serio, Cory. ¿Y si Mark lo odia? Dijo entre lágrimas mientras acariciaba su vientre. No te preocupes, amiga Kara, estoy segura de que Mark te encontrará tan radiante como yo, dijo Cory mientras la abrazaba por detrás.
Tener hijos es hermoso, en mi planeta natal es un gran honor tener el bebé de un Viltrumita, dijo mientras colocaba su barbilla en la parte superior de su cabeza. Espero que tengas razón, es extraño que lo extrañe tanto, tal vez Cal y Batman tengan razón, ¿hay algo que afecte mi comportamiento? Kara preguntó, aunque era más que nada una pregunta para ella misma. Cory negó con la cabeza. Si bien es posible que antes hayas sentido una necesidad animal de aparearte, se habría vuelto más manejable después del acoplamiento inicial. Luego giró a Kara. Cierra los ojos, le pidió y Kara, después de dudar por un momento, obedeció. Ahora sin pensar, dime qué es lo que más te gustaría hacer si Mark estuviera aquí ahora mismo, preguntó Cory. Abrázame y dime que él me ama y está feliz de que esté embarazada, soltó de inmediato. Cory vio que Kara se sorprendía con esa respuesta mientras abría los ojos inmediatamente después y tenía una linda mirada de confusión en su rostro. Cory simplemente le sonrió. Si no fuera real, entonces solo desearías que Mark estuviera aquí para entablar relaciones contigo, pero tu primer pensamiento fue buscar consuelo en él, dijo mientras acariciaba su cabello. Kara sonrió y asintió con la cabeza. Gracias Cory, dijo mientras abrazaba a la chica más alta, ignorando el hecho de que su rostro estaba presionado contra los grandes pechos de la chica más alta. Espero que le guste a Mark cuando lo veamos, sería bastante vergonzoso si mi apariencia le resulta repulsiva, dijo Cory mientras abrazaba a Kara, a pesar de que se mostró valiente ante su amiga, ella tenía sus propias inseguridades. Ya que en su mente no solo estaba conociendo a otra persona sino a alguien de la leyenda, era como si un humano conociera a su personaje de libro favorito en la realidad. Kara miró hacia arriba claramente sin entender el significado de sus palabras. Él pensará que eres increíble como yo, dijo con una sonrisa mientras abrazaba a la chica más alta con más fuerza. Cory no pudo evitar el pequeño sonrojo que apareció en su rostro. Tal como lo haces, Kara, qué escandaloso, especialmente cuando ambos estamos aquí sin ropa, pensó para sí misma. Kara. La cena se está enfriando. Ambos saltaron cuando escucharon a Marta gritar una vez más. Kara se despegó de Cory y comenzó a vestirse. Vamos, no deberíamos hacerlos esperar mucho más. Esto realmente no es una buena idea, Barb, dijo Dick Grayson mientras observaba a Bárbara escribir en la baticomputadora. Necesito conocer a Dick, todo esto está mal, dijo Bárbara mientras escribía en la computadora, luego sacó una tarjeta de memoria de su bolsillo y la conectó a la computadora. Apareció una pantalla cuando comenzó a descifrar todos los archivos de Bruce. ¿Dijiste que este tipo fue responsable de matar a Green Arrow? Entonces parece que está recibiendo lo que se merece, dijo Dick encogiéndose de hombros mientras se sentaba en una silla. Bárbara se giró y miró a Dick. Esto no está bien, Dick, Omni-Man debería haber sido juzgado y sentenciado como todos nuestros otros villanos, hay ciertas líneas que no podemos cruzar como héroes y encarcelar a alguien por más de un tiempo. Décadas sin juicio es uno de ellos. ¿Qué pasa con las consecuencias? ¿No dijo Bruce que podría pedir refuerzos? Preguntó Dick. Quiero confiar en Bruce, pero lo que está haciendo ahora no está bien, están tratando de capturar a Mark y hacer quién sabe qué con él nunca mató a nadie antes y aún así quieren encerrarlo y tirar la llave, así que en este momento ni siquiera estoy segura de si Bruce estaba diciendo la verdad, dijo Bárbara con un suspiro, conocía bien a Mark y Bruce y ambos eran buenas personas, pero no pudo evitar ponerse del lado de Mark cuando supo que él era inocente. Salvo el escándalo de protección, por supuesto, pensó para sí misma. Acceso denegado. Oh, parece que no eres el mejor hacker de nuestra pequeña familia después de todo, dijo Dick con una sonrisa mientras sacaba una barra de chocolate de su bolsillo y comenzaba a comérsela. Bárbara se giró y lo fulminó con la mirada, luego sonrió. Conocí a Cory, ella se preguntaba por qué habías engordado tanto. Dick comenzó a toser y farfullar mientras se atragantaba con la comida, lo que hizo reír a Bárbara. Luego volvió a la pantalla y frunció el ceño, el paquete en el USB debería haber sido suficiente para pasar la seguridad de la computadora BAT, estaba lo suficientemente familiarizada con el sistema como para saber cómo detectaba y respondía a las amenazas. Omni-Man o Nolan Grayson están en un sistema separado al que no se puede acceder de forma remota, pero ¿dónde estaría? Se preguntó a sí misma ignorando la constante charla de Dick de fondo. ¿Ella realmente cree que estoy gorda? Mark acababa de regresar de la ciudad sin incidentes y acababa de desempaquetar su nuevo teléfono, era uno barato del que podía deshacerse fácilmente, lo cual planeaba hacer con frecuencia y por eso compró un montón de ellos. Sin embargo, antes de que pudiera abrirlo y enviarle un mensaje de texto a Kara, escuchó algo que venía de su jardín. Oh,
Mark sonó desde su jardín y no pudo evitar levantar una ceja mientras caminaba hacia la puerta trasera y abría la puerta. Lo que vio fue una sorpresa, sin duda, pero no del todo desagradable. Una mujer de piel verde y cabello rojo rodaba desnuda en su jardín mientras se frotaba contra las plantas que había recolectado del jardín de las Hespérides. Aunque menos bienvenido fue el gran casco verde que estaba sentado con la espalda apoyada en el árbol que había brotado cuando plantó la manzana dorada. Voló desde su porche hacia el jardín esperando que lo notaran, pero parecía que sus mentes estaban en otra parte. Mark se aclaró la garganta, pero parecía que no era lo suficientemente fuerte como para llamar su atención. Lo intentó de nuevo, sin embargo, los resultados fueron los mismos y no lo notaron. Mark tuvo que controlarse cuando vio a la mujer rodar sobre su frente y echarle un vistazo a su culo y sus labios vaginales. Oigan. ¿Quiénes diablos son ustedes? Mark finalmente gritó con un poco de frustración. La mujer dejó de rodar por el suelo y levantó la vista del suelo. ¿Qué quieres?, preguntó casualmente. Mark sintió que su ceja temblaba mientras permanecía allí con los brazos cruzados. Quiero saber por qué están ambos en mi jardín. Respondió de repente. Mark sintió que el aire se volvía pesado mientras estaba rodeado por un dulce y embriagador aroma que parecía provenir de esa mujer. Ella levantó su cuerpo curvilíneo completamente en exhibición mientras caminaba hacia Mark. Aunque tenía que admitir que el olor era agradable, no le afectaba mucho, así que se quedó allí de pie con los brazos todavía cruzados. Cuando la mujer lo alcanzó, sonrió antes de seguir su consejo y buscar un beso. Se sorprendió mucho cuando Mark le palmeó la cara y la empujó. ¿Por qué estás en mi jardín?, Marcos preguntó de nuevo. La mujer arrugó sus rasgos cuando una mirada de confusión se apoderó de ella. Empujó la mano de Mark. Ya deberías estar babeando. ¿Quién eres?, ella gritó. Había liberado suficientes feromonas para convertir a un hombre en un esclavo enamorado y, sin embargo, él simplemente la empujó. Mark se golpeó el puente de la nariz. ¿Quién soy yo? ¿Quién carajo eres tú?, él gritó en respuesta. ¿Qué quieres decir con quién soy? Todos saben quién soy. Ella respondió con una expresión de incredulidad. ¿Qué? ¿No es este el primer jardín que has invadido?, Mark dijo sarcásticamente haciendo gruñir a la mujer. Soy el bioquímico botánico más grande del mundo, así como uno de los ecoterroristas más temidos. Soy un campeón de la naturaleza que hace temblar tanto a héroes como a villanos. Soy Poison Ivy. Terminó con una floritura exagerada, mientras sostenía sus manos sobre su cabeza con flores que crecían de su cabello. Mark levantó una ceja mientras intentaba pensar en quién era esta mujer. Estaba seguro de que el nombre le sonaba familiar, pero no podía identificarlo. Sin que él lo supiera, mientras estaba perdido en sus pensamientos, Poison Ivy estaba parada frente a él todavía en la misma pose. Había pensado en dejarlo cuando recibió una reacción de él, pero como él no dijo nada ni se movió, ella estaba todavía en la misma pose. Esto es tan vergonzoso, pensó para sí misma mientras Mark simplemente la miraba fijamente, aunque en realidad no la estaba mirando y solo estaba tratando de descubrir quién era ella. Ah. Eres la sobrina de Martian Manunters, dijo Mark cuando finalmente se dio cuenta. Uf. Idiota, soy una villana, Dios. Incluso si no vives en Gotham aún deberías saber quién soy, dijo Poison Ivy mientras dejaba de posar y empujaba a Mark, aunque él no se movió cuando ella intentó hacerlo. Crecí en Gotham, respondió Mark. Entonces, ¿cómo es posible que no me conozcas? Lucho contra Batman todo el tiempo. Ella gritó. Mark se encogió de hombros. Batman pelea con mucha gente, no se puede esperar que los recuerde a todos, respondió. De todos modos, no me importa quién eres. ¿Qué estás haciendo en mi jardín?, preguntó Mark con el ceño fruncido. Poison Ivy sonrió. Este lugar está lleno de una vida tan radiante, nunca antes había visto un lugar tan feliz. No sé qué le has hecho a este lugar, pero nunca había visto algo así. Me alegra que te guste. Ahora por favor vete. Es extraño tener a un villano desnudo dando vueltas en mi jardín, dijo Mark mientras le hacía un gesto para que se fuera. ¡No! No lo haré, este lugar es perfecto para mí y ya he hecho un montón de amigos, así que me niego a ir, dijo rotundamente mientras se cruzaba de brazos y se sentaba. Mark solo suspiró mientras la agarraba del brazo y comenzaba a flotar. Oye. Espera. Detente. Dijo mientras intentaba soltarse de su agarre, pero fracasó estrepitosamente. Oye. Deja de ser un idiota y decepcióname. Ella se quejó mientras Mark volaba por encima de la línea de árboles. Poison Ivy envolvió su cuerpo desnudo alrededor de su cintura y comenzó a intentar morderlo y hacer todo lo que podía para que lo soltara. ¿Qué hice para merecer esto?, pensó para sí mismo mientras continuaba volando con una expresión inexpresiva.
Ella seguía golpeándolo en la cabeza con los pies y los puños, no dolía pero era un poco molesto. Llegó a su límite cuando ella se sentó a horcajadas sobre su brazo intentando liberarse de su agarre y terminó poniendo su cara entre sus nalgas, su agarre se aflojó y ella comenzó a caer, lo que hizo que Mark maldijera en silencio. Él voló y la atrapó en un traje nupcial antes de volar de regreso a su jardín y dejarla en un macizo de flores. Algunas reglas si quieres quedarte aquí, le dijo, lo que llamó su atención. Primero, no cometas crímenes mientras estés aquí, no necesito que lleves a los héroes de regreso a mi casa, afirmó y ella asintió con la cabeza mientras se sentaba de rodillas. 2. No seas molesto, continuó. 3. No rompas nada, ¿ya está entendido?, preguntó y ella asintió con la cabeza. Mark suspiró. Bien, puedes quedarte, pero asegúrate de que tu gran amigo tampoco haga nada raro mientras señalaba el árbol. Poison Ivy miró hacia atrás. Oh, eso es Swampy, es inofensivo siempre y cuando no dañes al verde, dijo con una sonrisa. Mark todavía se sentía incómodo por eso, así que pasó volando junto a Poison Ivy y aterrizó frente a Swamp Thing. Escucha, ¿voy a tener algún problema contigo aquí?, preguntó cortésmente Swamp Thing. Solo miró a Mark y sacudió la cabeza antes de darle una palmadita en la cabeza. ¿Le gustas a Green?, dijo con una voz profunda y retumbante que sacudió las hojas de los árboles. ¿Le gustó a Green? ¿Por qué?, Mark preguntó con no poca confusión. Los dioses se llevan las plantas especiales, Mark las trajo de vuelta, Green feliz otra vez, dijo Swamp Thing mientras una vez más ponía una gran mano pesada sobre Mark, dándole palmaditas en la cabeza. Mark solo asintió con la cabeza y sonrió torpemente antes de alejarse. Poison Ivy simplemente volvió a revolcarse en el jardín, así que la ignoró y regresó a su casa. ¿Por dioses se refiere a los dioses griegos? ¿Robaron plantas del verde y las colocaron en el jardín de las Hespérides? ¿Pero ese lugar no contaría tan bien como verde? Mark simplemente empujó esos pensamientos al fondo de su mente. De todos modos, no era lo suficientemente inteligente como para responderlos. Debería empezar a beber. Estallido, 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 ruido sordo. Clark maldijo. El robot de entrenamiento con el que estaba librando solo duró 3 golpes antes de romperse. Había regresado a la fortaleza de la soledad porque no tuvo suerte de encontrar a Mark. Su ira por lo que Viltrumite le había hecho a Kara burbujeaba y hervía debajo de su piel y no podía encontrar una manera de dejarla salir. Necesitaba dejarlo salir de alguna manera, de lo contrario sentía que iba a explotar, pero no podía encontrar a la persona con la que quería dejarlo salir. Otro robot corrió hacia él, pero él simplemente le dio un revés. Fin de la simulación, dijo claramente y la IA de Fortress obedeció, luego envió robots más pequeños para buscar y reparar los robots utilizados para luchar. Kal-El, parece que algo te está molestando, por favor di lo que piensas, sonó la voz de su padre, mientras que la IA de la fortaleza era principalmente solo una inteligencia kryptoniana avanzada. Su padre también estaba mezclado y podía tomar el control cuando deseaba hacerlo, aunque solo lo hizo cuando vio que Kal necesitaba orientación. Kara está embarazada, dijo Clark con gravedad mientras colocaba sus manos sobre una interfaz de vidrio. Esas son buenas noticias, otro kryptoniano en el mundo nunca es algo malo, así que ¿por qué esto te molesta tanto?, afirmó Jor-El. Porque un Viltrumita se aprovechó de ella y la violó, dijo Kal-El con los dientes apretados. Ya veo, aunque deseo dudar de ti, hijo mío, incluso por muy poderoso que sea un Viltrumite, es muy poco probable que sean lo suficientemente fuertes como para violar a un kryptoniano que ha absorbido la radiación solar amarilla, afirmó Jor-El. Ella no estaba en su sano juicio, estaba impulsada por algún instinto de apareamiento que había sido despertado por el Viltrumita, explicó Clark. Ya veo, una situación desafortunada, sin embargo, para que tales instintos se vuelvan irresistibles, necesitarían tener una atracción mutua, de lo contrario, seres de poder similar o mayor, incluso los enemigos, lo desencadenarían, afirmó Jor-El. Clark apretó los dientes e ignoró la explicación de su padre, conocía a Kara y sabía que ella nunca haría algo como esto, así que tuvo que haber sido forzada de alguna manera. Necesito encontrar a este Viltrumite. Pero parece haber desaparecido, no está en cualquier ciudad o pueblo de Kansas, dijo Clark mientras golpeaba la consola. Tal vez le ha gustado vivir en el bosque, sin duda sería mucho más seguro que la alternativa, afirmó Jor-El. Clark negó con la cabeza. Nació y creció en Metrópolis y luego en Gotham, no pudo adaptarse tan rápido a un estilo de vida de supervivencia. Quizás construyó una casa o encontró una casa en desuso, afirmó Jor-El. Tal vez usó la casa que la señora Kara quería construir, agregó Kelex mientras limpiaba las partes rotas del robot.
Clark se congeló y luego giró la cabeza, con un boom sónico se encontraba de repente frente a Kelex. Dame las coordenadas ahora. Le gritó al robot mientras sus ojos se ponían rojos. Después de recibir las coordenadas, el sonido de otro estallido sónico resonó a través de la fortaleza de la soledad mientras Clark volaba hacia el aire helado en dirección a Kansas. Dije que no. Mark gritó mientras intentaba empujar a Poison Ivy por la puerta trasera. ¿Por qué no? Todavía soy humana, sabes que me aburro y me gusta la comida, no seas idiota y déjame ver la televisión, dijo Poison Ivy mientras se sostenía en el marco de la puerta. Mark suspiró ya que había pasado menos de una hora y ella ya había roto la segunda regla. Dije que puedes vivir en mi jardín, no vivir libremente en mi casa. Poison Ivy resopló. Sí, ¿y qué es lo que haces? Porque también pareces un aprovechado, amigo. Mark la suelta y da un paso atrás. No soy un aprovechado. Trabajo. Pero no en este momento. Tengo cosas súper importantes que estoy haciendo y, golpear. Poison Ivy vio a Mark allí en un momento y se fue al siguiente, miró hacia donde estaba parado y luego, de lado a lado, había un gran agujero que atravesaba todo el costado del edificio. Aunque ella simplemente se encogió de hombros y entró tranquilamente tomando asiento en su sofá y encendiendo la televisión. Mark es arrojado a través de varios árboles y se golpea la cabeza contra una roca antes de aterrizar en un claro creando un gran cráter. ¿Qué carajo?, piensa para sí mismo mientras se frota la cabeza, no se había lastimado tan a menudo desde su Viltrumite. Entraron poderes pero eso dolió mucho. Se levanta sobre sus rodillas y luego se da vuelta con las piernas ligeramente temblorosas, cuando mira hacia arriba solo hay un pensamiento que pasa por su mente. Oh, mierda, frente a él flotando en el aire con el sol de la tarde a su espalda estaba Superman cuyos ojos estaban de un rojo intenso. En la televisión nunca había visto al hombre sin una sonrisa, incluso cuando luchaba contra villanos. Así que ver la expresión de ira en su rostro no auguraba nada bueno para Mark. Mark, tenemos que hablar, dijo Superman mientras apretaba los puños y sus ojos se iluminaban.